El móvil de Carlos vibró sobre la encimera de la cocina. Un zumbado sordo, como un aviso. Laia pasó un trapo sobre la superficie de mármol, lenta, su mirada clavada en el aparato. No era la primera vez hoy. La tercera, quizá. Él siempre lo dejaba boca abajo. Desde hacía semanas. Por la batería, decía. Una tontería. Su mano, casi sin querer, se posó sobre el cristal. Lo giró. La pantalla se iluminó. Un mensaje de WhatsApp. El nombre la golpeó en el estómago, Sofía. Su ex. La mujer que, según Carlos, era agua pasada. Un mensaje previo, parcialmente visible, mostraba las palabras de él, entiendo, fue un error. ¿Debemos hablar en persona, mañana? El trapo se le cayó de la mano. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Error. ¿Qué error? Respira, Laia, respira. Quizá era algo del trabajo. Sofía era abogada, como él. Podía ser. Pero esa intimidad en el tono. Debemos hablar en persona. No pudo evitarlo. Deslizó el dedo. La pantalla de bloqueo era su foto juntos en San Fermín, sonriendo, empapados de vino. Una mentira. Usó su código. El mismo desde siempre. Su cumpleaños. 1208, una estupidez. Una puerta abierta de par en par. El hilo de conversación se desplegó, un veneno que le quemaba los ojos. No era un día. Era semanas. Mensajes casi diarios. El silencio en casa es insoportable, había escrito Carlos hacía 3 días. Sofía, lo sé. A veces me arrepiento de todo. Carlos, no digas eso. Las circunstancias fueron complicadas. Pero tenemos que solucionar esto. Juntos. Juntos. La palabra le atravesó el pecho como un cuchillo frío. Se apoyó en la encimera, mareada. ¿Solucionar qué? ¿Qué circunstancias? Él llegaba tarde, distante, siempre cansado. Presión en el bufete, decía. Mentira. Todo era mentira. Oyó el ruido de la llave en la cerradura. Las piernas le temblaron. Cerró la aplicación, dejó el móvil exactamente donde estaba, boca abajo. Tomó el trapo. Sus manos temblaban. Carlos entró. Traía el aire frío de la calle y su aroma a colonia de siempre. Hola, cariño. Le dio un beso rápido en la mejilla. Frío. Mecánico. Hola. Su voz sonó ronca. ¿Cómo fue el día? Largo. Como siempre. Se quitó la chaqueta, la colgó. No la miró. ¿Has cenado? No. Te esperaba. No tenías que hacerlo. Fue directo a la nevera, sacó una cerveza. Voy a comer algo ligero. No tengo mucho hambre. El silencio se hizo espeso. Laia lo observó, bebiendo a sorbos largos, la mirada perdida en el ventanal oscuro. ¿Carlos? ¿MMM? ¿Te ocurre algo? La pregunta flotó en el aire, cargada de todo lo que ella había leído. Él se volvió lentamente. Tenía los ojos cansados, con sombras oscuras. ¿A qué te refieres? ¿A que estás lejos? ¿A que apenas hablamos? ¿A que, tragó saliva? ¿Te he hecho algo? Carlos suspiró, un sonido profundo, lleno de un peso que Laia no reconocía. Puso la botella en la encimera, justo al lado de su móvil. Laia, tenemos que hablar. Esa frase. La peor de todas. El mundo se redujo a un punto. Habla. Se acercó, pero se mantuvo a una distancia segura. Como si ella fuera contagiosa. Esto no está funcionando. Yo necesito un tiempo. Un espacio. Las palabras no encontraban sentido en su cabeza. ¿Un tiempo? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a buscarme un piso. Un lugar para pensar. Un tiempo. No podía mirarla a los ojos. ¿Vas a irte?
La voz era un hilo. De casa, de mí. No es, para siempre. Solo necesito respirar. Las cosas están muy cargadas aquí. Cargadas. Una risa amarga, casi un hipo, le escapó. Pero si apenas existes aquí, Carlos. Llegas, comes, duermes, y a veces ni eso, ¿qué está tan cargado, tu conciencia? Él enrojeció. No empieces, Laia. No es el momento de tu drama. ¿Mi drama? Dio un paso adelante, la rabia reemplazando al shock. ¿Quieres irte y es mi drama? Háblame claro, joder, ¿qué esto tiene que ver con Sofía? Un destello de algo, sorpresa. Pánico, cruzó su rostro. Rápido, pero ella lo vio. ¿Sofía? No. No la metas en esto. Esto es entre tú y yo. No me mientas, gritó. La he visto, vuestros mensajes. Debemos hablar en persona. Juntos, ¿de qué tenéis que hablar juntos, Carlos? Su semblante se endureció. La vulnerabilidad desapareció, sustituida por una fría furia. ¿Has revisado mi móvil? Su tono era gélido. Peligroso. Está en mi casa, que eres mi marido, ¿qué esperabas? Las lágrimas, finalmente, brotaron. Calientes, implacables. Eso es inaceptable, Laia. Una invasión. Su voz temblaba de ira. Esto precisamente demuestra por qué necesito irme. Esta falta de confianza, control. Yo te controlo, tú me ocultas que hablas todos los días con tu ex, que planeas algo con ella, ¿qué es, Carlos? ¿Quieres volver con ella? ¿Es eso? No. Rugió, golpeando la encimera con la palma de la mano. El sonido fue seco, violento. Ambos se quedaron quietos, solo el sonido de la respiración agitada de Laia llenando la cocina. Entonces, ¿qué? Susurró ella, ya sin fuerzas. Dime la verdad. Por una vez en tu vida, dime la maldita verdad. Carlos cerró los ojos. Parecía agotado, derrotado. Cuando los abrió, había algo distinto. Una decisión tomada. La verdad es que no soy feliz, Laia. Hace tiempo que no lo soy. Y esto de hoy, revisando mi teléfono, es la gota que colma el vaso. Me iré este fin de semana. Solo necesito unas cosas. Era como si le arrancaran el suelo de debajo de los pies. No era una discusión. Era un comunicado. ¿Y nosotros, 10 años de matrimonio? Necesito tiempo para pensar también sobre eso. Su tono era plano, final. Dio media vuelta, como para irse de la habitación, de la conversación, de ella. En ese momento, el móvil en la encimera volvió a vibrar. Una vez. Luego, dos. Una notificación en la pantalla que se iluminó, aunque él no la vio, de espaldas. Laia sí. Sus ojos, nublados por las lágrimas, leyeron el mensaje emergente. No era de WhatsApp. Era una alerta de su aplicación de almacenamiento en la nube. Backup completado, carpeta, proyecto familia. Última modificación, contrato-definitivo, PDF. Proyecto familia. Contrato. Carlos cogió su móvil, sin mirar la pantalla, y salió de la cocina. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Laia se quedó inmóvil, el cuerpo temblando. Las palabras bailaban ante sus ojos, mezclándose con los fragmentos de los mensajes a Sofía. Error. Circunstancias. Juntos. Proyecto familia. Contrato. Una fría certeza, más profunda y aterradora que el dolor de la posible infidelidad, comenzó a abrirse paso en su interior. Esto no era solo una historia de viejas llamas reavivadas. Esto era algo más. Algo que habían planeado. Algo con papeles. Algo con un nombre. Proyecto familia. Y ella, su esposa, no formaba parte de él. La espera fue una tortura. Carlos pasó la noche en el sofá del despacho. Ella, en la cama matrimonial, con los ojos abiertos, mirando las sombras del techo.
Las palabras «proyecto familia» latían en su mente como un segundo corazón enfermo. No era un capricho. Era un proyecto. Algo con un contrato. La frialdad de los términos le helaba más que el dolor. Al amanecer, oyó el ruido de la ducha. Carlos se preparaba para ir a la oficina como si nada. Como si no hubiera partido su vida en dos la noche anterior. El sonido del agua cesó. Pasos por el pasillo. Una pausa frente a la puerta del dormitorio. Laia cerró los ojos, fingiendo un sueño inquieto. La puerta no se abrió. Los pasos se alejaron. Luego, el portazo de la entrada. Se levantó, envuelta en un silencio espeso. La casa era la misma, pero ya no era su casa. Era el escenario de un crimen que aún no comprendía. Su primer impulso fue ir al móvil de Carlos, pero lo había llevado consigo. Recordó entonces la tableta. Un iPad viejo que usaban para ver series en la cocina, siempre enchufado en un rincón del salón. Carlos a veces lo usaba para trabajar, sincronizado con su nube. No tenía código. Era un objeto doméstico, invisible. Lo encendió. El fondo de pantalla era una foto de los dos en la playa de Cádiz, años atrás. Otra bofetada. Navegó con dedos temblorosos hasta el icono de la aplicación de almacenamiento. iCloud, Google Drive. Allí. Dropbox. Carlos era de los que usaban todo. Abrió la aplicación. Pidió contraseña. Su corazón se hundió. Probó, con un hilo de esperanza, la combinación de siempre, 1208. Su fecha de nacimiento. Error. Probó la de él. 0411, error. El pánico empezó a subir. Respiró hondo. Pensó. Carlos no era complejo con las claves. Usaba variaciones. Probó 120.812. Nada. Abril de 1112, nada. Entonces lo recordó. Hacía años, cuando configuraron la cuenta compartida de Netflix, había usado una combinación tonta, el nombre de su primer perro, Tango, seguido del año en que se conocieron, 2014. Todo junto, sin mayúsculas. Tango 2014. Tecleó las letras. El cursor parpadeó. La interfaz de la nube se abrió ante ella, mostrando carpetas con nombres anodinos, impuestos, bufete, seguro coche, reformas baño. Nada de proyecto familia. Pero había una carpeta, cerca del final, con un nombre que no reconocía, X1, almacén. Sonaba a algo temporal, a escondite. Hizo clic. Dentro, más carpetas. Una de ellas se llamaba FL. Iniciales, F. L, Federico López, Fernanda León. Hizo clic. Y allí estaba. Otra carpeta, esta vez con nombre claro, VF. Y dentro de ella, un único archivo PDF, acuerdo-VF-final-SF, PDF. La fecha de modificación, hacía 9 meses. VF. V. Vida, vínculo. SF. Sofía. Acuerdo. Su pulso se aceleró hasta dolerle en las sienes. Abrió el archivo. Cargó lentamente. Las primeras páginas eran lenguaje jurídico denso, interminable cláusulas. Su mirada, entrenada por años de ayudar en la gestoría de su padre, escaneó los términos clave. Partes intervinientes. Buscó los nombres. Don Carlos Hidalgo Mendoza. Su marido. Doña Sofía Ruiz Delgado. Su exmujer. Y una tercera. Da Elena Montenegro. Una desconocida. Su vista saltó a los encabezados de las secciones. Acuerdo de gestación por sustitución. Las letras bailaron frente a sus ojos. Gestación por sustitución. Vientre de alquiler. Subrogación. No podía respirar. Siguió leyendo, una náusea creciente anudándole el estómago. El lenguaje era frío, aséptico. Hablaba de material genético de los comitentes, Carlos Hidalgo y Sofía Ruiz, de compensación económica a la gestante,
de renuncia a derechos parentales por parte de Da Elena Montenegro tras el parto. Una cláusula destacada en negrita establecía la confidencialidad absoluta y perpetua para todas las partes. La compensación. Una cifra. Una cantidad que le hizo parpadear. 60.000 euros. Pagaderos en 3 tramos, firma, confirmación de embarazo, parto. Pero no era solo el dinero. Era la fecha. El acuerdo tenía 9 meses. Y había un anexo, una carta de un centro médico privado en Belgrado, Serbia, confirmando la transferencia exitosa de un embrión viable a Da Elena Montenegro. La fecha de la carta, hacía justo 8 meses y 3 semanas. Un embarazo. Un bebé. Su material genético. De él. De ella. De Sofía. Todo encajó con un ruido seco, horrible, en su mente. Las circunstancias complicadas de los mensajes. La necesidad de solucionar esto juntos. El proyecto familia, de verdad. No era una reconciliación romántica. Era un pacto. Un negocio. Un hijo. Carlos y Sofía tenían un hijo. Un bebé que ahora debía tener meses. Semanas. La tableta se le escapó de las manos, cayendo sobre la alfombra con un golpe sordo. Se llevó las manos a la boca para sofocar un grito. Se vio a sí misma, esos meses atrás. Carlos, más cariñoso a veces, más distante otras. Hablando a menudo de la familia, de lo que significa tener un legado. Ella, atribuyéndolo a la presión de su madre, Isabel, por los nietos. A su propia incapacidad tras el segundo aborto. Él diciendo, una noche, tras hacer el amor, hay muchas formas de formar una familia, Laia. Ella, tonta, ciega, pensando en adopción. Él estaba pensando en esto. Se levantó, tambaleante. Tenía que hacer algo. No podía quedarse allí. Copió el archivo. Lo envió a su propio correo. Luego, borró el historial de la tableta. Actuaba por instinto, movida por una fría y clara rabia que había reemplazado al dolor. Necesitaba pruebas. Más. Buscó en la carpeta VF otros archivos. Encontró escaneos de transferencias bancarias. A una cuenta en un banco de Andorra. A nombre de Montenegro. Pagos regulares. El último, hacía 2 semanas. Justo después de la fecha estimada de parto. Y luego, otro archivo. Un recordatorio del calendario, capturado como imagen. Cita Control Postnatal Clínica Santa Águeda. SR y BP 1630. No llevar documentación propia. Usar discreción. La fecha, la semana pasada. Santa Águeda. Conocía esa clínica. Era privada, cara, discreta. Especializada en recuperación posparto y en tratamientos de fertilidad para mujeres de alto poder adquisitivo. SR Sofía Ruiz. DPBB. P. ¿Qué P? Pedro, Pablo, el nombre que le habían puesto. La imagen mental la dobló por la mitad. Sofía, en una clínica, con un bebé. Su bebé. El bebé de Carlos. Un niño, quizá. Con sus ojos. Con su sonrisa. Creado a sus espaldas. Pagado. Contratado. Tenía que contárselo a alguien. No podía cargar con esto sola. Agarró su móvil. Marcó el número de su única amiga de verdad, la única que no estaba en el círculo social de Carlos. Rocío. Abogada. Mentirosa pésima, pero leal como una perra. Laia, ¿qué pasa? Suenas fatal. La voz de Rocío, bronca por el sueño de la mañana, era el cable a tierra que necesitaba. Rocío. Necesito verte. Ahora. Es de Carlos. Y de Sofía. Tragó saliva. Han tenido un hijo. El silencio al otro lado fue absoluto. Luego, ¿qué? ¿Está segura? ¿Cómo? Él no parece. No. No es normal. La voz se le quebró.
Lo han comprado, Rocío. Hay un contrato. Todo está en mi correo. Tengo que enseñártelo. No sé qué hacer. Dios mío. La voz de Rocío se volvió profesional, aguda. Ven a mi despacho. Ahora. Por la puerta de atrás, ¿entiendes? No hables con nadie. Ni con tu madre. Nada. Voy. Colgó. Se vistió a toda prisa, con las manos aún temblando. Antes de salir, sus ojos recorrieron el salón, la cocina, su vida. Todo era falso. Todo era el decorado de una obra de teatro mientras, entre bastidores, se desarrollaba la función real. La función de Proyecto Familia. Carlos quería su espacio. Su tiempo. Claro. Para poder ir a ver a su hijo. A su nueva, pequeña, perfecta y contratada familia. Una furia oscura, más profunda que cualquier celos, comenzó a arder en su pecho. No se iba a quedar quieta. Había roto su mundo. Ahora, ella rompería el suyo. Empezando por descubrir qué más se escondía tras el frío lenguaje de aquel contrato. ¿Y quién era, realmente, Elena Montenegro? El despacho de Rocío olía a café cargado y papel viejo. Estaba en el corazón de Chamberí, en un edificio con la fachada desconchada pero un interior de muebles de diseño sobrio. Un refugio de madera y metal. Rocío esperaba tras un escritorio inmenso, libre de papeles. Su rostro afilado, de pelo corto y lentes de carey, mostraba una preocupación que no intentaba disimular. Dime todo. Desde el principio. No hubo saludos. Rocío señaló la silla frente a ella. Laia habló. Con voz entrecortada al principio, luego con una frialdad que a ella misma le sorprendió. Los mensajes. La petición de Carlos de irse. El descubrimiento del archivo. Las transferencias. La clínica Santa Águeda. Al mencionar el nombre de la clínica, Rocío frunció el ceño, un destello de reconocimiento en sus ojos. Cuando Laia terminó, el silencio fue total. Rocío se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Joder, Laia. ¿Es legal? La pregunta salió de los labios de Laia, débil, como si la respuesta pudiera, de alguna manera, hacerlo todo menos monstruoso. Rocío soltó un bufido seco, sin humor. En España, la gestación subrogada no está regulada. Es un vacío legal. Existe un registro de centros, pero es para tratamientos de fertilidad, no para esto. Lo que no es legal es el lucro. La compensación económica no puede ser un precio. Pero claro, siempre se camufla como gastos derivados, compensación por molestias. 60.000 euros no son gastos, Laia. Es un precio. Entonces, ¿es un delito? Podría ser. Depende. Si se puede demostrar que hubo coacción, engaño a la gestante, o que esto es básicamente una compraventa, sí, podría haber delito de trata de seres humanos, o de corrupción de menores si se involucrara a un menor en el acuerdo, pero este bebé ya nació. Es un lío jurídico enorme. Y muy sucio. Rocío se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa. Pero eso no es lo peor. ¿Qué puede ser peor? Susurró Laia. Rocío encendió su portátil. ¿Has dicho Belgrado? Serbia. Mándame el archivo. Laia lo hizo desde su móvil. Rocío abrió el PDF, sus ojos escaneando las páginas a velocidad de abogada penalista. Se detuvo en una cláusula, luego en otra. Su expresión se oscureció. Aquí. Cláusula 7.2. La gestante, da Elena Montenegro, declara bajo su plena responsabilidad y conforme a la legislación aplicable en su país de residencia, que renuncia de forma irrevocable a todo derecho o acción de filiación respecto del nacido, así como a cualquier derecho de visita, comunicación o relación. Rocío levantó la vista. Eso es estándar. Inhumano, pero estándar en estos contratos basura. El problema está aquí. Señaló otra parte. Anexo C, condiciones especiales. Léelo. Laia se acercó. La letra era más pequeña.
En consideración a la naturaleza confidencial del acuerdo y a la composición genética específica requerida por los comitentes, la gestante acepta someterse a las pruebas y evaluaciones médicas que los comitentes o su representante designado consideren oportunas, durante y después de la gestación, para garantizar la integridad del proceso. La gestante renuncia explícitamente a cualquier derecho a conocer la identidad de los donantes del material genético, así como a cualquier información médica derivada de dichas pruebas que no afecte directamente a su salud inmediata. No entiendo, dijo Laia, una niebla de confusión en su mente. Laia, la voz de Rocío era cortante. No usan un banco de esperma anónimo. Usan su material. De Carlos y Sofía. Eso es lo primero. Lo segundo, hablan de composición genética específica y de pruebas. Este no es un acuerdo cualquiera. Esto huele a selección. A algo más clínico. No quieren solo un bebé. Quieren un bebé con unas características, garantizadas por contrato. Y mantienen a la chica, a esta Elena, en la más absoluta ignorancia. No sabe quiénes son los donantes. Y firmó que no quiere saberlo. Pero, ¿cómo? ¿Por qué tanto secreto incluso con ella? Porque si ella supiera que los donantes son, de hecho, el padre y la exmujer del padre, que son personas que se conocen, que viven aquí, la cosa se complica. Podría intentar buscarles. Podría chantajearles. Podría, Dios no lo quiera, arrepentirse y querer conocer al niño. Este contrato está diseñado para aislarla por completo. Para que sea un útero con patas, nada más. Rocío hizo una pausa, eligiendo sus palabras. ¿Y la clínica en Belgrado? No es una clínica cualquiera. He oído cosas. Centros en el este de Europa que hacen trabajos, muy especializados para clientes con mucho dinero y pocos escrúpulos. Pruebas genéticas no solo para enfermedades. Para seleccionar. ¿Seleccionar qué? La pregunta de Laia era apenas un susurro. Lo que sea. Sexo. Color de ojos. Lo que la ciencia y el dinero permitan. No estoy diciendo que sea el caso, pero este contrato deja la puerta abierta. Y es extremadamente agresivo con los derechos de la chica. Rocío cerró el portátil con un golpe seco. Esto no es un vientre de alquiler, Laia. Esto es una transacción. Una adquisición. Y tu marido y su exmujer no son solo unos clientes desesperados. Por la forma del contrato, por el dinero, por las cláusulas, son los arquitectos. Esto lo han planeado. A conciencia. Un escalofrío recorrió la espalda de Laia. ¿Isabel? La palabra salió sola. Rocío asintió lentamente. La madre de Carlos. Tiene el dinero. Tiene la obsesión por la pureza de la sangre, de la que siempre te quejabas. Y tiene los contactos. Sí. Apuesto mi licencia a que ella está detrás de esto. Es la representante designada de la que habla el contrato. Ella es la que habrá garantizado el proceso. Laia recordó entonces los viajes de Isabel el año pasado. Estuvo en Budapest en primavera. Dijo que era un retiro espiritual. Budapest está a un paso de Belgrado, murmuró Rocío. ¿Y la chica? Elena Montenegro, ¿has buscado algo? Nada. Solo el nombre en el contrato. Hazlo. Con cuidado. Pero antes, Rocío la miró fijamente. ¿Qué quieres hacer, Laia? Esto se puede enfocar de muchas maneras. Puedes ir a Carlos, con el contrato en la mano, y reventarle los planes. Puedes ir a la policía, pero te advierto, será largo, será sucio, y no sé qué pasará con el niño. Puedes usarlo como moneda de cambio en el divorcio. Oh, hizo una pausa dramática. Puedes intentar descubrir toda la verdad. Para saber exactamente con qué estás lidiando. Y luego decidir. Laia miró por la ventana. El cielo de Madrid estaba plomizo. Pensó en Carlos pidiendo tiempo. Tiempo para ir a ver a su hijo. Pensó en Sofía, recibiendo mensajes íntimos mientras cargaba en sus brazos al bebé que debía ser de ambos. Pensó en una mujer joven, en algún lugar, a la que le habían pagado y a la que habían hecho firmar un papel que la borraba como persona.
Pensó en Isabel, con su sonrisa de victoria. El dolor se estaba transformando. Se solidificaba en algo duro, frío y afilado en su pecho. Una determinación. Quiero saberlo todo, dijo, y su voz ya no temblaba. Quiero saber quién es Elena. Quiero saber qué le hicieron. Quiero saber qué clase de bebé compraron. Y entonces decidiré. Rocío esbozó una sonrisa, pequeña y sin alegría. Bien. Entonces, regla número 1, normalidad total con Carlos. No le des sospechas. Que se vaya a su piso este fin de semana. Tú actúa como la esposa herida, pero resignada. Es lo que él espera. Regla número 2. Yo me encargo de investigar la clínica de Belgrado y este bufete que redactó el contrato. Tienen nombre aquí en Madrid. Son unos carroñeras especializados. Regla número 3. Tú empieza por lo más cercano. La clínica Santa Águeda. ¿Alguien allí sabe algo? Una cita postnatal no se programa así como así. Y alguien atendió a Sofía y al bebé. ¿Cómo? No puedo llegar y preguntar. No. Pero tienes una ventaja. Eres la señora de Carlos Hidalgo Mendoza. Tienes su apellido. Y, lamentablemente, tienes historial médico en esa clínica. Rocío vio la sorpresa en el rostro de Laia. Tus abortos, Laia. El segundo. Te llevaron a Santa Águeda para las revisiones, ¿recuerdas? Por recomendación de la suegra. Para, lo mejor, punto. Laia lo recordó. Un flash de dolor antiguo. Los pasillos silenciosos, las enfermeras demasiado amables, la sensación de fracaso. Isabel había insistido. Allí son discretos, cariño. Y los mejores. Todo encajaba. Era el círculo perfecto. Isabel conocía la clínica. Confiaba en ellos. Allí llevarían a Sofía y al bebé. Allí tenían un historial de ella, Laia, la mujer estéril. La que no había podido darle un heredero. Vuelve allí, dijo Rocío. Pide una cita para, no sé, para una revisión ginecológica de rutina. Diles que te sientes mal desde que tu marido te dejó. Algo que justifique tu estado. Y abre los ojos. Y los oídos. Laia asintió. La idea de volver a ese lugar le revolvía el estómago, pero era lo único que tenía. Un hilo del que tirar. Y, Laia, la voz de Rocío se suavizó un poco. Ten cuidado. Esto ya no es una infidelidad. Esto es algo más grande, y más peligroso. La gente que hace estas cosas, que contrata bebés a medida con cláusulas de silencio, no juega. Si Isabel está metida hasta el cuello, ella no se va a detener ante nada para proteger su proyecto familiar, punto. Laia salió del despacho. El aire frío de la calle le golpeó el rostro. La normalidad. Tenía que fingir normalidad. Mientras, por dentro, cada latido de su corazón parecía gritar una sola palabra, fría y clara como. La fachada de la clínica Santa Águeda era impecable, líneas blancas modernas, ventanales de cristal oscuro que no permitían ver el interior, un jardín minimalista. Un lugar donde el dinero compraba silencio y soluciones discretas. A Laia le costó respirar al cruzar la puerta automática. El aroma limpio, a desinfectante de lujo, le trajo de golpe el recuerdo de su propio dolor, de las salas de espera silenciosas donde las mujeres evitaban mirarse a los ojos. Se registró en recepción con su nombre de casada, Laia Mendoza. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional congelada, tecleó en el ordenador. Tiene cita con la doctora Valenzuela a las 11, ¿verdad? Para una revisión ginecológica postdivorcio, según indicó por teléfono. Su tono era neutro, como si anunciara la hora. Nada parecía sorprenderla aquí. Sí. Laia intentó devolverle una sonrisa débil. Son momentos complicados. Lo comprendo. Siéntese, por favor. La doctora la recibirá en un momento. El vestíbulo era tranquilo. Música ambiental de cuencos tibetanos casi inaudible. Un par de mujeres, elegantemente vestidas, hojeaban revistas. Ninguna hablaba. Laia eligió un asiento cerca de una enorme planta tropical,
desde donde podía ver el mostrador de recepción y una puerta que ponía área privada solo personal. Observó. Enfermeras con uniformes de un azul pálido pasaban con carpetas. Una de ellas se acercó a recepción. Señorita, la analítica de la habitación 4, de la señora Ruiz Delgado y el bebé, ya está digitalizada, ¿la enviamos al domicilio habitual? Laia contuvo la respiración. Ruiz Delgado. Sofía. Estaba aquí. O lo había estado muy recientemente. La recepcionista asintió. Sí, al apartamento de la calle López de Hoyos. Y confirme la próxima cita para el bebé Pablo para dentro de 2 semanas. Pablo. El nombre resonó como un campanazo en la cabeza de Laia. Pablo Hidalgo Ruiz, sin duda. Un nombre clásico, de la familia de Carlos. Su hijo tenía un nombre. Pablo. La enfermera anotó algo y se giró. Su mirada se cruzó por un instante con la de Laia. Laia desvió rápidamente los ojos, fingiendo interés en su móvil. Su corazón latía con tanta fuerza que temió que se oyera. Minutos después, una mujer con bata blanca apareció. «Señora Mendoza. Pase, por favor». La doctora Valenzuela era joven, de modales suaves. La condujo a una consulta. Preguntas rutinarias. Laia respondía con monosílabos, inventando molestias, mientras su mente hervía. Calle López de Hoyos. Pablo. Dentro de 2 semanas. Le haremos una ecografía básica, para quedarnos tranquilos, dijo la doctora. Pase a la sala de al lado, desvístase de cintura para abajo y la enfermera vendrá a por usted. La sala de espera interior era más pequeña, con varias puertas. Una de ellas estaba entreabierta. Desde dentro llegaba un sonido. Un llanto débil, de recién nacido. Y una voz de mujer, cansada pero dulce, tarareando una canción de cuna. Una voz que Laia conocía demasiado bien. Sofía. Un impulso primario, feroz, le atravesó. Quería abrir esa puerta de una patada. Verla. Ver al bebé. Ver la prueba viviente de la traición. Apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas. No. No podía. Arruinaría todo. En ese momento, otra voz, femenina pero mayor, autoritaria, surgió desde dentro. Dale el biberón, Sofía, no le mesas así, que se acostumbra a los brazos. Y abre la ventana, aquí huele a leche agria. Isabel. La suegra. Allí, supervisando. La sangre pareció helarse en las venas de Laia. Allí estaban. La madre, el hijo robado no, comprado y la abuela, asegurándose de que todo estuviera a su gusto. Una familia perfecta y perversa. La puerta de al lado se abrió. Una enfermera asomó la cabeza. «Señora Mendoza. Pase». La ecografía fue un borrón. Laia respondía a las indicaciones de la enfermera de forma automática. La gel frío sobre su abdomen, la luz tenue, la pantalla mostrando las imágenes en blanco y negro de su útero vacío. Un útero que, para ellos, para Carlos y su madre, había sido declarado inútil. Un terreno yermo que habían abandonado para buscar un campo más fértil, mediante contrato. Todo parece normal, señora Mendoza, dijo la enfermera, limpiando el gel. La doctora le dará los resultados. Al salir, pasó de nuevo frente a la habitación. La puerta ya estaba cerrada. El silencio era absoluto. En recepción, al pagar, hizo su jugada. Con la voz más temblorosa que pudo forzar, le dijo a la recepcionista: «Perdone, mi suegra, Isabel Mendoza, suele traer a mí, a la señora Ruiz, a su nuera, digo. Quería dejarle algo para el bebé, ¿podría confirmarme la dirección de envío? No quiero equivocarme, con lo sensible que es ella». La recepcionista la miró. Una mirada larga, evaluadora. Luego, quizá compadeciendo a esta mujer pálida y con ojeras, cuyo marido la había dejado y que aún quería hacer un regalo, asintió. «Claro. Es el apartamento 4B, en la calle López de Hoyos, 112. Pero le recomiendo que lo hable con ella. La señora Isabel es muy cuidadosa con la privacidad». «Oh, lo sé», suspiró Laia, con una sonrisa triste.
por eso quería ser yo la que se ocupara. Para darle una sorpresa agradable, por una vez. Salió de la clínica. El sol de Madrid le dolió en los ojos. Tenía una dirección. Tenía un nombre. Pablo. Y tenía la certeza de que Isabel estaba en el centro de todo. No fue a casa. Fue a un bar cercano, pidió un café solo, y con manos que aún temblaban, llamó a su cuñada, la hermana menor de Carlos, Clara. Clara siempre había sido la más débil, la más chismosa, y tenía una relación ambivalente con su dominante madre. Clara. Soy Laia, ¿tienes un momento? Laia. Dios, he oído, lo siento mucho. Carlos es un imbécil. La voz de Clara sonó genuinamente afectada. Sí. Bueno, es por lo que ha pasado. Necesito entender, Clara. Para poder cerrar. Tu madre. Isabel, ¿ha estado muy involucrada en todo esto? Con Sofía, quiero decir. Un silencio incómodo al otro lado. ¿Por qué lo preguntas? Porque Carlos mencionó algo de que su madre le había ayudado a ver las cosas claras. Y yo sé cómo es Isabel. Solo quiero saber hasta qué punto lo alentó. Dejó caer un sollozo perfectamente calculado. Fue ella quien siempre me hizo sentir insuficiente, Clara. Clara bajó la voz. Mira, Laia, mi madre es de otro planeta. Con lo de los nietos, se obsesionó. Cuando tú, después de tu segundo susto, ella empezó a decir que la familia se extinguiría, tonterías de esas. Luego, hace como un año, empezó a viajar mucho. A Budapest, creo. Decía que era para ver unas exposiciones, pero siempre volvía de mal humor. Y luego, de repente, se puso muy contenta. Empezó a comprar cosas de bebé. Muchísimas. Yo le pregunté, y me dijo que era para una obra de caridad, como si yo me lo creyera. ¿Y cuándo empezó eso?, preguntó Laia, conteniendo la respiración. Pues, hace unos 9, 10 meses. Sí. Y luego, hace cosa de un mes, se instaló prácticamente en casa de Sofía. Dijo que Sofía estaba débil, después de una operación y que necesitaba ayuda. Pero siempre muy misteriosa. Una vez fui y oí llorar a un bebé. Cuando entré, no había nadie. Ella me dijo que era la televisión. Clara hizo una pausa. ¿Crees que Carlos y Sofía tienen un hijo, en secreto? Laia no respondió directamente. No sé, Clara. Solo sé que me duele. Y que necesito saber la verdad, aunque duela más, ¿dónde está Sofía ahora? Pues, mamá dijo que se la llevaba unos días a la casa de la sierra, a que tomara aire. A la finca de Navas del Rey. Que necesitaba tranquilidad. Otra pausa. Laia, ten cuidado con mamá. Cuando quiere algo, no se detiene. Colgaron. Laia terminó su café, ahora frío. La dirección de López de Hoyos probablemente era un apartamento vacío. Pero la finca de Navas del Rey era un lugar aislado, enorme, de la familia. El lugar perfecto para esconder a una mujer y a un recién nacido mientras las cosas se calmaban. Mientras él, Carlos, terminaba de echar a su esposa legal. Pagó y salió a la calle. Ya no temblaba. Un frío propósito había reemplazado al shock y al dolor. Tenía dos caminos: ir al apartamento urbano, probablemente vacío, o intentar acercarse a la finca, arriesgándose a ser vista. O podía hacer una tercera cosa. Esperar. Esperar 2 semanas, a la próxima cita del bebé Pablo en la clínica, y seguirlos. Pero 2 semanas eran una eternidad. Carlos podría haber formalizado su marcha para entonces. Isabel podría haberlos trasladado a otro lugar. Miró su móvil. Tenía un mensaje de Carlos. Frío, práctico. Pasaré el sábado por la tarde a recoger mis cajas. Si no estás, mejor. Un escalofrío de rabia la recorrió. Él estaba organizando su nueva vida, caja a caja, mientras ella se ahogaba. No. No podía esperar. Tenía que actuar. Iba a ir a la finca. No sabía qué haría cuando llegara. Tal vez solo mirar.
Tal vez, si tenía suerte, verlos. A Sofía. Al bebé. A la familia que habían construido sobre las ruinas de la suya. Y entonces, tal vez, entendería qué demonios estaba haciendo. Y qué iba a hacer ella al respecto. Porque una cosa era clara, no iba a ser la esposa abandonada que se quedaba llorando en un rincón. Tenía un nombre, una dirección, y una rabia que empezaba a arder con la fría intensidad del acero. La carretera a Navas del Rey serpenteaba entre colinas secas. Laia conducía con las manos agarrando el volante con fuerza, cada curva un latido acelerado en su pecho. La finca, Los Jarales, había sido un lugar de veraneos familiares, de cenas interminables bajo la parra donde Isabel reinaba. Ahora se sentía como el escenario de su propia ejecución. Estacionó el coche a medio kilómetro, en un mirador desierto. Continuó a pie, por un camino de tierra polvoriento que bordeaba la propiedad. El sol de la tarde caía a plomo. Llegó a la alta valla de piedra que delimitaba los terrenos. Encontró el portón trasero, siempre cerrado con un candado oxidado. Para su sorpresa, estaba solo echado, no cerrado. Un descuido. O una invitación. El corazón le golpeaba con fuerza. Cruzó el umbral. La gran casa de campo, de piedra blanca y teja árabe, parecía dormida tras los cipreses. No se veía ningún coche en la entrada principal. Un silencio espeso, roto solo por el zumbido de las cigarras, envolvía el lugar. Se acercó con sigilo, pegada a los setos. La piscina, vacía y cubierta de hojas muertas, confirmaba que el lugar no estaba en uso habitual. Pero entonces, un sonido. Débil, pero distintivo. El llanto de un bebé. Procedía de la parte trasera de la casa, de la antigua casita del guarda, reformada hacía años. Se acercó. Las persianas de la salita estaban bajadas, pero la ventana entreabierta. Oyó voces. La de Sofía, cansada: «Por favor, duérmete, Pablo, por favor». Y la de Isabel, cortante: «No lo cojas en brazos. Se malacostumbra. Déjalo en la cuna. Tiene que aprender». Laia se asomó por una rendija. La escena era íntima y a la vez grotesca. Sofía, pálida, con ojeras, meciendo a un bebé envuelto en una mantita azul. Isabel, de pie a su lado, con su rostro severo, no tocaba al niño, solo observaba, como un capataz supervisando una mercancía. «Pero llora», dijo Sofía, con voz quebrada. «Todos los bebés lloran. No es para tanto. Tienes que ser más fuerte. Para él». Isabel extendió los brazos. «Dámelo». Sofía dudó, un instante de resistencia animal, antes de entregar al bebé. Isabel lo cogió con una torpeza estudiada, sin la naturalidad de una abuela, sino con la rigidez de quien sostiene un objeto de valor. «Mira qué perfecto es. Tiene la nariz de los Hidalgo. Y los ojos, claros, como los de tu abuela, Sofía. Exactamente lo acordado». Acordado. La palabra flotó en el aire cargado. Laia contuvo la respiración. «Pero él no viene, Isabel», dijo Sofía, con un deje de amargura. «Dice que tiene que ser cuidadoso, que Laia sospecha. Que no puede arriesgarse ahora. Carlos hará lo que tenga que hacer. Primero hay que asegurar la situación legal. La firma de la otra. Luego, él vendrá. Y los tres seréis una familia. Como debe ser». Otra mentira. Carlos no pensaba en una familia con Sofía. Quería el hijo, no a la madre. Eso, al menos, Laia lo intuía. Sofía era, para Isabel, la portadora aceptable de su sangre. Para Carlos, un error del pasado convertido en cómplice incómoda. «No puedo seguir así, encerrada aquí», estalló Sofía, de repente. «Me siento como una prisionera. Como una criada. Quiero salir. Quiero que él esté aquí». «Callarás y harás lo que se te dice», la voz de Isabel se volvió de hielo. «Tienes lo que querías. Tu deuda saldada. Tu nombre, ligado al de mi hijo para siempre a través de este niño. No pidas más. Y sobre todo, no flaquees. O todo esto», señaló al bebé, «puede complicarse». La amenaza era clara.
Sofía bajó la cabeza, derrotada. En ese momento, el bebé, en brazos de Isabel, comenzó a llorar con más fuerza, agitando sus pequeños puños. Isabel hizo una mueca de irritación y, de un movimiento brusco, casi lo devolvió a los brazos de Sofía. Toma. Es tuyo. Arréglalo. Fue entonces cuando Isabel se acercó a la ventana, para cerrarla. Su mirada, distraída, barrió el jardín. Y se clavó en los ojos de Laia, inmóvil tras la rendija. Un segundo de absoluto reconocimiento, de puro horror congelado. Los ojos de Isabel se abrieron como platos. Su boca se entreabrió en un mudo tú. Laia retrocedió, tropezando con una maceta que se rompió con un estrépito seco. Luego, los gritos de Isabel desde dentro. ¿Qué haces aquí? Lárgate. Estás violando la propiedad privada. La puerta de la casita se abrió de golpe. Isabel apareció en el umbral, como una furia, con Sofía asomándose pálida tras ella, el bebé aferrado a su pecho. ¿Cómo te atreves a espiarnos?, rugió Isabel. Laia, con las piernas temblando, se irguió. El miedo se transformó en una rabia clara y fría. Yo no estoy espiando. Estoy viendo. Viendo a mi suegra y a la ex de mi marido con el bebé que compraron. O debería decir, ¿alquilado? El rostro de Sofía se descompuso. Isabel palideció, pero no cedió terreno. No sabes de qué hablas. Estás loca de celos. Carlos tenía razón, estás obsesionada. ¿Celos? Laia soltó una risa cortante. He visto el contrato, Isabel. El acuerdo-VF-final-SF. Firmado por Carlos, por Sofía, y por una tal Elena Montenegro. 60.000 euros. Transferencias a Andorra. Una clínica en Belgrado. ¿Te suena? El silencio que siguió fue ensordecedor. El color desapareció por completo del rostro de Isabel. Sofía dio un gemido ahogado, apretando al bebé contra sí. ¿Cómo?, empezó Isabel, pero se interrumpió, recomponiendo su máscara de superioridad a duras penas. Son mentiras. Falsificaciones. Estás desesperada y inventas cosas. ¿De verdad? Laia sacó su móvil. No tenía el contrato, pero sí una foto borrosa de la primera página que le había enviado a Rocío. La acercó a la cara de Isabel. ¿Esto es falso? ¿Tu firma como testigo y representante también es falsa? Isabel vio la pantalla. Algo se quebró en su mirada. La certeza absoluta de Laia, la posesión de la prueba, le arrebataba el control. Eres una imbécil, escupió, pero su voz había perdido fuerza. No tienes idea de lo que has hecho. Yo sí sé lo que habéis hecho, gritó Laia, señalando al bebé, que empezaba a llorar de nuevo, asustado por las voces. Habéis comprado un niño. Habéis usado a una mujer como una incubadora. Y me habéis mentido a mí todos estos meses. ¿Dónde está ella, Isabel? ¿Dónde está la mujer a la que le comprasteis su cuerpo? Cállate. El grito de Sofía fue estridente, lleno de pánico. No sabes nada. Fue mi elección. Yo quería. Cierra la boca, estúpida. La bofetada que Isabel propinó a Sofía resonó en el aire tranquilo de la tarde. Fue un sonido seco, brutal. Sofía se llevó la mano a la mejilla, conmocionada, protegiendo al bebé. Laia dio un paso atrás, horrorizada. La violencia, real y cruda, cambiaba todo. Isabel respiró hondo, recuperando el dominio. Ahora su mirada hacia Laia era gélida, calculadora. Has cometido un gran error viniendo aquí, Laia. Un error muy caro. Esos papeles no valen nada. Es la palabra de una mujer trastornada, celosa, cuya mente inventa historias porque su marido la dejó, contra la de una familia respetable. ¿Quién te va a creer? La policía. Cuando vea las transferencias. Los informes médicos. Y cuando encuentre a Elena Montenegro. El nombre, en boca de Laia, tuvo un efecto eléctrico. Sofía lanzó una mirada de pánico a Isabel. Esta, por primera vez, pareció genuinamente preocupada. Esa mujer no tiene nada que ver con esto, dijo Isabel,
pero su voz sonó forzada. No. Ella es la madre biológica de tu nieto, ¿verdad? ¿O acaso también le comprasteis los óvulos a otra? Laia estaba improvisando, lanzando anzuelos, viendo que pescaba. Sal de aquí, rugió Isabel, perdiendo los estribos. Ahora mismo. O llamo a la Guardia Civil y te acuso de allanamiento e intento de secuestro. ¿Qué crees que parecerá? Una mujer desequilibrada acechando a un bebé ajeno. La amenaza era vil, pero efectiva. Laia no tenía nada que hacer allí, sola. Tenía información, pero no poder. No todavía. Este no es el final, Isabel, dijo, retrocediendo hacia el portón. Solo el principio. Vas a tener que mentir mucho más para tapar esto. Y yo voy a estar ahí, para desenterrar cada mentira. Inténtalo, espetó Isabel, con una sonrisa cruel. Pero piensa muy bien a quién vas a dañar. A ese niño. ¿Quieres que crezca sabiendo que es fruto de un escándalo? ¿De un juicio? ¿Quieres destruir su vida antes de que empiece? Piénsalo, Laia. A veces, lo mejor es aceptar y seguir adelante. Era el golpe bajo definitivo. Usar al bebé como escudo. Laia miró a Sofía, que lloraba en silencio, acunando al niño. No había triunfo en su rostro, solo miedo y una profunda infelicidad. Sin decir nada más, Laia dio media vuelta y cruzó el portón. Caminó de vuelta al coche, con las piernas como de gelatina, la mejilla ardiente como si la bofetada la hubiera recibido ella. No había obtenido respuestas, solo había confirmado la monstruosidad de todo. Y se había topado con un muro de cinismo y amenazas. Pero también había visto algo. En los ojos de Sofía. No había felicidad allí. Había miedo, sumisión y algo parecido al arrepentimiento. Y en la reacción de Isabel al nombre de Elena, había pánico. Ese era el punto débil. La mujer invisible, la pieza que faltaba, la que podía hacer que todo el castillo de naipes se derrumbara. Al arrancar el coche, su móvil vibró. Un mensaje de Carlos. Breve, seco, he cambiado de idea. Voy a pasar a recoger mis cosas mañana por la mañana. Espero que no estés. Laia apretó los dientes. Ahora él también aceleraba los tiempos. La presión aumentaba. No podía esperar 2 semanas. Tenía que encontrar a Elena Montenegro. Y tenía que hacerlo antes de que Isabel la hiciera. El regreso a Madrid fue un viaje a través de una niebla de rabia y miedo. La imagen de la bofetada, el llanto del bebé, la fría amenaza de Isabel, se repetían en un bucle en su mente. No podía volver a la casa vacía. En su lugar, condujo directamente al despacho de Rocío, que la esperaba tras haberle enviado un mensaje críptico pero urgente. «¿Isabel te golpeó a ti?», fue lo primero que preguntó Rocío, su mirada escrutando el rostro pálido de Laia. «No a Sofía». «Por hablar». Laia se dejó caer en una silla, contándole todo con voz monótona, como si narrara algo lejano. La casita, el bebé Pablo, la conversación, la amenaza de denuncia por allanamiento y secuestro. Rocío silbó suavemente. Se están asustando. La agresión es una muestra de pánico. Han perdido el control de la narrativa. Tú lo sabes. Eso da ventaja, pero también te hace más vulnerable. Si Isabel es capaz de pegar a la madre de su tan ansiado heredero, es capaz de cualquier cosa. Sacó un cuaderno. El nombre. Elena Montenegro. Es lo único que les hizo tambalearse de verdad. Es el eslabón débil. Si encontramos a la gestante, y ella habla, todo se viene abajo. ¿Cómo la encontramos? Solo tenemos un nombre. Podría estar en cualquier sitio. En Serbia, incluso. No, Rocío negó con la cabeza. El contrato es español, redactado por un bufete de aquí. Las transferencias van a Andorra, pero la cuenta de destino está a nombre de ella, y para recibir pagos periódicos, necesita una cuenta en una jurisdicción más accesible, probablemente en España. Además, la clínica de Belgrado trabaja con material español. Lo más probable es que ella esté aquí. Traída con una visa de estudiante o de trabajo, o con papeles arreglados. Isabel no querría un elemento tan sensible lejos de su control durante el embarazo.
La tendría cerca. ¿Y después del parto? Si ya ha cumplido, ¿por qué seguiría aquí? Dinero. Rocío fue contundente. El pago final era tras el parto. 60.000 euros no se pagan de golpe. Se fraccionan. Lo más probable es que una parte se la retengan hasta que se firme la renuncia definitiva a la patria potestad ante un juez, lo que en estos casos se hace semanas después del nacimiento. O puede que la tengan amenazada de alguna manera. O ambas cosas. Hizo una pausa. Necesitamos a alguien que pueda buscar en sitios donde yo no llego. Sin pasarse de la legalidad, pero sin miedo a preguntar. ¿Un detective? Algo así. Un investigador privado discreto. Conozco a uno. Se llama Damián. Es caro, y un poco cínico, pero es bueno. Muy bueno. Y le encantan los casos que lleden a dinero y a secreto de familia. Rocío ya estaba marcando un número en su móvil. Le pagamos entre las dos. Yo pongo la parte legal, tú la motivación. Una hora después, Damián estaba en el despacho. Era un hombre de unos 50 años, con un traje algo arrugado, una mirada cansada que todo lo registraba, y un apretón de manos seco. Escuchó a Laia sin hacer preguntas, tomando notas en una libreta de espiral. Elena Montenegro. Edad aproximada, por el contexto, entre 20 y 30 años. Posiblemente de origen eslavo, pero con documentos españoles o en trámite. Buscaremos en bases de datos de residentes, en redes sociales, en registros de universidades. El contrato mencionaba gastos de estudios, como partida, en consultas médicas de ginecología privadas de alto nivel, y en barrios de inmigrantes del este de Europa. También rastrearemos el número de cuenta de Andorra, a ver si deja algún rastro aquí. Su voz era plana, profesional. Es una aguja en un pajar, pero si está en España, y ha tenido contacto con el sistema sanitario o con la abogacía, la encontraremos. Dame 2 días. Los 2 días fueron una eternidad. Carlos pasó por la casa a recoger sus cajas. Laia lo observó desde el dormitorio, escondida tras la cortina. Lo vio cargar maletas en su coche, con una eficiencia fría, sin mirar atrás hacia la casa que habían compartido. No era un hombre roto por la culpa. Era un hombre ejecutando un plan. Cada caja que salía era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Ya no sentía dolor, solo un vacío expectante, como el instante antes de saltar al vacío. Al tercer día, Damián llamó. Tengo algo. No es mucho, pero es un inicio. Elena Montenegro, de 22 años, tiene un NIE en vigor. No figura como estudiante en ninguna universidad pública. Pero hay un registro de una baja médica de 3 meses, hace casi un año, firmada por un médico de la clínica Santa Águeda. Diagnóstico: complicaciones relacionadas con un embarazo de alto riesgo. La dirección que dio entonces era un piso de alquiler en el distrito de Usera. Una zona de inmigrantes. Santa Águeda. Todo volvía allí. ¿Y ahora? El contrato de alquiler terminó hace 4 meses. No hay nueva dirección registrada. Pero Laia pudo casi oír la sonrisa torcida de Damián al otro lado del teléfono. Hay un detalle. Su número de teléfono, el que dio en la clínica, sigue activo. Y está registrado a nombre de una tal Elena M., en una compañía de telefonía low cost. Para obtener la línea, dio una dirección. Un cibercafé en Lavapiés. Un sitio de esos donde la gente sin papeles recibe su correspondencia. Un sitio físico, susurró Laia. Exacto. El dueño es un tipo que, digamos, no pregunta mucho. Pero a cambio de unos euros, suele ser comunicativo. Podría saber si ella ha ido a recibir correo recientemente, o si ha dejado un nuevo contacto. Voy allí. La decisión fue instantánea. No vaya sola, señora Mendoza, advirtió Damián. Y no sea directa. Pregunte por una amiga, diga que se deben dinero. Algo inocuo. Yo le daré la dirección. El cibercafé era un local estrecho y oscuro, con el olor a polvo y a café quemado. Tras el mostrador, un hombre con barba de varios días y una camisa de fútbol americano miraba un partido en una pequeña televisión. Disculpe, dijo Laia, intentando que su voz sonara natural. Busco a una amiga,
Elena Montenegro. Le debo dinero y he perdido su contacto. Sé que a veces recibe cartas aquí, ¿podría decirme si ha pasado por aquí últimamente? El hombre la miró de arriba abajo, evaluando su ropa, su bolso. No me suena. Laia sacó un billete de 50 euros y lo puso sobre el mostrador, discretamente. Sería de gran ayuda. Solo quiero pagar mi deuda. El hombre miró el billete, luego a Laia. Con un movimiento rápido, hizo desaparecer el dinero. Una rubia. Joven. Con acento raro, ¿no? Sí, eso es. No ha venido en un par de meses. Pero antes sí, seguido. Recibía sobres de un bufete de abogados. De esos que ponen todo en mayúsculas. Muy serios. Hizo una pausa. La última vez que vino, parecía asustada. Le dije que tenía un sobre grande. Me preguntó de quién era. Cuando le dije el nombre del bufete, palideció. Casi no lo quería coger. ¿Recuerda qué bufete era? Laia contuvo la respiración. El hombre se encogió de hombros. No me fijo. Pero el sobre era azul. De esos de papel cebolla. Y olía a perfume caro. Como a flores viejas. Perfume. Isabel usaba un perfume vintage, muy distintivo, a jazmín y ámbar. Un olor denso, dulzón, que impregnaba todo. ¿Y no dijo nada más? ¿No dejó una nueva dirección? Nada. Se lo llevó y se fue corriendo. Como si la persiguieran. El hombre volvió la mirada a la televisión, señalando que la conversación había terminado. Laia salió a la calle, el corazón acelerado. Elena estaba aquí, en Madrid. Asustada. Recibiendo sobres perfumados de Isabel, que contendrían más dinero, amenazas, papeles para firmar. Damián la llamó al mediodía siguiente. Su voz sonaba extrañamente tensa. Señora Mendoza. Encontré algo más. En el registro de un centro de salud del distrito de Carabanchel. Una Elena Montenegro, de 22 años, acudió hace 3 semanas a urgencias. Pequeñas contusiones y un estado de ansiedad elevado. Dio de domicilio un albergue de la Cruz Roja. Un sitio para personas en situación de emergencia social. Un albergue. Laia no lo dudó. Cogió el coche y se dirigió al sur de la ciudad. El centro era un edificio anodino, de ladrillo visto, con una fila de personas esperando a las puertas. El aire olía a comida barata y desinfectante. Dentro, tras explicar que era una asistente social haciendo un seguimiento a una mentira que se le ocurrió en el momento, logró hablar con una trabajadora con cara de cansancio perpetuo. ¿Elena? Sí, estuvo aquí unas 2 semanas. Muy callada, muy asustadiza. No se relacionaba con nadie. Recibía visitas. ¿Visitas?, preguntó Laia, tratando de no sonar demasiado interesada. Una señora mayor. Muy bien vestida, con un perfume muy fuerte. Parecía de dinero. Venía, hablaban en privado, y se iba. La chica siempre quedaba peor después, lloraba. La trabajadora bajó la voz. Una vez, la oímos discutir. La señora le decía que tenía que firmar los papeles de una vez, que ya estaba pagada. Y la chica gritaba que no era eso, que ella no había entendido. Isabel. Presionándola. Acosándola. ¿Y ahora, sigue aquí? No. Se fue hace una semana. Dejó una dirección de contacto. La trabajadora buscó en un fichero. Un hostal. El Pensión Madrid, en Embajadores. Pero no creo que esté. La gente suele irse pronto de esos sitios. El hostal era aún más deprimente. Un pasillo oscuro, con olor a colilla y a frito. El dueño, un hombre de mirada desconfiada, negó con la cabeza ante la descripción. Esa ya no está. Se fue hace unos días. Dejó la llave y se largó. Ni siquiera pidió la fianza. Dijo a dónde iba, algún amigo, algún trabajo. El hombre se encogió de hombros. Aquí no hacemos preguntas. Pero, dudó. La oí hacer una llamada.
Pedía trabajo. Decía que sabía limpiar, cuidar niños, que lo que fuera. Y dio un nombre. Dijo, dígale a la señora Rocío que soy Elena, la que le mandó Damián. Necesito ayuda. Laia se quedó sin aliento. Rocío. Damián. Elena había intentado contactar con su abogada. Había recibido el mensaje. Estaba buscando una salida, una tabla de salvación. Y había mencionado a Damián. Eso significaba que había investigado, que sabía que alguien la buscaba. Y que tenía miedo de la persona equivocada. ¿Y consiguió el trabajo?, preguntó Laia, conteniendo la emoción. No sé. Solo oí eso. Luego colgó y al día siguiente se fue. El dueño miró a Laia con curiosidad. ¿Le debe dinero a usted también? No, dijo Laia, y esta vez fue la verdad. Ella no me debe nada. Yo le debo a ella. Salía del hostal, con la mente dando vueltas. Elena estaba en la ciudad, desesperada, intentando contactar con Rocío. Era cuestión de tiempo que lo consiguiera, o de que Isabel la encontrara antes. Tenía que adelantarse. Su móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Un simple texto, en un español con faltas y una sintaxis extraña: sé que me busca la señora del perfume. Yo no quiero problemas. Tengo miedo. Damián me dio este número. ¿Usted es la amiga de la abogada? La que busca la verdad. Era ella. Elena Montenegro. Había tomado la iniciativa. Laia se apoyó en la pared del hostal, las piernas flojas. Le temblaban los dedos al escribir la respuesta: soy Laia. Soy una amiga. Necesito hablar contigo. Estás en peligro. Yo también. Podemos ayudarnos. La respuesta llegó al minuto, no por teléfono. Café La Palmera, en la Plaza de los Cascorro. Mañana a las 10. Venga sola. Si ve al hombre alto, rubio, el conductor, no se acerque. Él me sigue. El hombre alto y rubio. Carlos. O alguien a sueldo de Isabel. La estaban vigilando. A las 2. Laia respiró hondo. Finalmente, iba a enfrentarse a la sombra, a la mujer cuyo vientre habían usado y luego descartado. Y, quizá, iba a descubrir qué horror había detrás de un contrato que valía 60.000 euros y la destrucción de varias vidas. Mañana a las 10. En el corazón de Lavapiés. Donde las historias de Madrid se escondían a plena luz. El Café La Palmera era un lugar pequeño, con mesas de mármol desgastado y olía a café recién molido y croissants rancios. Laia llegó con 10 minutos de antelación, eligió una mesa en el fondo, con la espalda contra la pared y una vista clara de la puerta. Sus ojos escudriñaban a cada persona que pasaba. Lavapiés bullía con su ritmo matutino: turistas con mochilas, vecinos haciendo la compra, artistas callejeros montando sus puestos. A las 10 en punto, una figura se detuvo frente al escaparate. Era una chica joven, muy delgada, con un jersey holgado y vaqueros desgastados. Llevaba el pelo rubio ceniza recogido en un moño deshilachado. Su rostro era pálido, casi translúcido, con grandes ojos azules que miraban a su alrededor con el miedo constante de un animal acosado. Era Elena. Laia la reconoció al instante, no por una foto, sino por la aura de vulnerabilidad absoluta que la rodeaba. Laia levantó ligeramente la mano. Los ojos de la chica se fijaron en ella, vaciló un momento, y luego entró, deslizándose en la silla frente a Laia como si intentara pasar desapercibida. Gracias por venir, comenzó Laia, manteniendo la voz baja y calmada. Elena sintió, sin dejar de mirar a su alrededor. Usted es Laia. La esposa. Su acento era marcado, eslavo, arrastrando las R's. Sí. ¿Y tú eres Elena? La mujer a la que mi marido y su exmujer contrataron. No había tiempo para rodeos. Elena palideció aún más. No fue así. Al principio no. Me dijeron que era una donación. De óvulos. Para una familia buena que no podía tener hijos. Me pagarían bien. Me ayudarían con los papeles. Hablaba en un susurro rápido, entrecortado.
Fui a la clínica, en Belgrado. Firmé papeles. Muchos papeles. En inglés, en serbio. Yo no entiendo todo bien. La señora mayor, la del perfume, ella estaba allí. Lo controlaba todo. Isabel, dijo Laia. Sí. Ella me dijo que era un acto de amor. Que era una heroína. Me hicieron pruebas. Muchas pruebas. Sangre, saliva, tragó saliva, hasta un examen psicológico. Dijeron que querían asegurarse de que era sana, fuerte. Luego me dijeron que los óvulos no eran suficientes. Que la señora, Sofía, no podía llevar al bebé. Que su útero no servía. Que yo podría hacerlo. Que sería solo 9 meses. Y que me pagarían mucho más. Mi familia necesita el dinero. Mi padre enfermo. Dijeron que me darían un apartamento en Madrid, atención médica. Firmé otro papel. Creí que estaba ayudando. ¿Y cuándo supiste que el material genético era de ellos? ¿De Carlos y Sofía? Elena la miró, confundida. No lo supe. Hasta después. En el contrato ponía, donantes anónimos. Pero, después de la transferencia, cuando ya estaba embarazada, oí a la doctora en Belgrado hablando con Isabel por teléfono. Dijo algo de, la compatibilidad fenotípica es excelente, los rasgos de la donante Sofía se expresan con claridad. Entonces lo entendí. No eran donantes anónimos. Era ella. La exmujer. Y el esposo de usted. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me usaron como una incubadora. Para el bebé de ellos. Para que fuera perfectamente de su sangre. ¿Qué más, Elena? ¿Qué pasó durante el embarazo? Laia se inclinó hacia adelante, captando cada palabra. Me trajeron a Madrid. A un apartamento. Me visitaba una enfermera. Y ella. Isabel. Siempre preguntando por mi dieta, por si tomaba las vitaminas. Me llevaba a la clínica de la Santa Águeda. Me hicieron más ecografías de las normales. Muchas más. Y análisis de sangre cada semana. Una vez, la doctora dijo que estaban monitoreando la expresión de unos marcadores genéticos específicos. Yo pregunté qué quería decir. Isabel me dijo que callara, que era para asegurarse de que el bebé no tuviera enfermedades. Pero, no era eso. Ella estaba obsesionada con cosas. Con el color de ojos. ¿Siguen siendo azules?, preguntaba. ¿El pelo es rubio? Como si comprobara un catálogo. Laia sintió un escalofrío. La selección. La ingeniería de un bebé a la carta. ¿Y después del parto? El rostro de Elena se descompuso. Fue horrible. Fue en una clínica privada, no en la Santa Águeda. En otra, más pequeña, en las afueras. Me dieron algo para el dolor y, cuando desperté, el bebé ya no estaba. No me dejaron verlo. Ni un momento. Isabel estaba allí. Me dio un sobre con dinero en efectivo. Y un papel para firmar. Una renuncia. Dijo que si firmaba, me darían el pago final y me dejarían en paz. Que si no, me deportarían. Y le dirían a mi familia lo que había hecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas libremente ahora. Firmé. Tenía miedo. Luego me echaron. El apartamento ya no era mío. Me quedé en la calle. Con dolor, con leche en los pechos y vacía. Laia extendió la mano y cubrió la temblorosa mano de Elena. Lo siento, Elena. Lo siento mucho. Pero no acabó ahí, susurró Elena, bajando aún más la voz. Hace un mes, empezaron a buscarme otra vez. Isabel. Me mandó cartas al cibercafé. Decía que había asuntos pendientes. Papeles del juzgado sobre la patria potestad. Que tenía que firmar algo más. Que si no, el dinero tendría que ser devuelto, que había incumplido el contrato. Yo no quería saber nada. Me escondí. Pero ella me encontró en el albergue. Vino con un hombre.
Alto, rubio, con gafas de conductor. Carlos. La descripción encajaba. ¿Qué querían? Querían que firmara otro documento. Un papel que decía que yo renunciaba a cualquier reclamación sobre la salud futura del sujeto. Eso ponía. Sujeto. No, niño. Sujeto. Me asusté mucho. ¿Por qué hablaban de su salud? Le pregunté a Isabel si el bebé estaba enfermo. Ella se enfadó mucho. Dijo que no era asunto mío. Que solo firmara. Que el bebé estaba perfecto. Pero no era verdad. Lo vi en sus ojos. Algo pasa. Algo no está bien con el niño. Y ellos lo saben. La revelación cayó como una losa sobre Laia, una enfermedad, una condición genética no prevista. ¿Era ese el verdadero secreto, más allá de la compra misma? En ese momento, el instinto de Laia la hizo mirar hacia la ventana. Enfrente, al otro lado de la calle, junto a una furgoneta de reparto, un hombre estaba de pie. Alto, rubio, con una chaqueta de cuero. Carlos. No las miraba directamente, fingía leer su móvil, pero su postura era de alerta, vigilante. Él está ahí, murmuró Laia, el corazón acelerándose. Elena siguió su mirada y un grito ahogado se le escapó. Es él, el conductor, me va a llevar. Se puso de pie de un salto, la silla cayendo hacia atrás con estrépito. Elena, espera. Pero el pánico de la joven era absoluto. Cogió su bolso de tela y salió corriendo hacia la puerta trasera del café, que daba a un callejón. Laia se levantó para seguirla, pero al mirar de nuevo por la ventana, vio que Carlos, al ver el movimiento, empezaba a cruzar la calle hacia la entrada principal. Sin pensarlo, Laia salió por la puerta delantera, cortándole el paso en la acera. Se encontraron cara a cara, en medio del bullicio del mercado. ¿Qué haces aquí, Laia? La voz de Carlos era fría, pero sus ojos brillaban con una ira contenida. Yo te pregunto a ti, Carlos, ¿vas a perseguir también a esa pobre chica? ¿No le habéis hecho ya suficiente? No sé de qué hablas. Estaba paseando. Mentiroso. Laia no bajó la voz. La gente empezaba a mirarlos. Sé lo del bebé, Carlos. Sé lo de Pablo. Y sé que algo le pasa. ¿Qué es? ¿Qué le habéis hecho? El rostro de Carlos se demudó. Por un segundo, el control perfecto se resquebrajó y Laia vio algo que nunca antes había visto: miedo. Un miedo profundo y visceral. Cállate, siseó, agarrándola del brazo con fuerza. No tienes idea de lo que dices. Estás loca. Y si no dejas esto ya, no solo te divorciaré, sino que pediré una orden de alejamiento por acoso. Contra ti y contra cualquier colaboradora tuya, ¿entendido? Laia se zafó de su agarre. Es una amenaza, Carlos, ¿ahora me amenazas a mí, después de lo que has hecho? Te advierto, Laia. Esto se te va de las manos. Deja de buscar fantasmas. Acepta que esto se ha terminado. Y aléjate de asuntos que no te importan. Su mirada fue más allá de ella, buscando a Elena, que había desaparecido. Con un último gesto de frustración, dio media vuelta y se alejó a paso rápido, mezclándose con la multitud. Laia, con el corazón latiendo a toda prisa, regresó al café. Pagó la cuenta y, al recoger su abrigo, notó algo debajo de la silla que había ocupado Elena. Un pequeño pendrive USB negro, pegado con chicle a la parte inferior del asiento. Elena lo había dejado caer a propósito. Sin perder un segundo, Laia lo guardó en el bolsillo y salió, dirigiéndose a su coche. Una vez dentro, a salvo, lo conectó a su teléfono con un adaptador. Contenía 2 archivos. Uno era una foto, borrosa pero clara, un embrión en una placa de Petri, con una etiqueta al lado que decía, Proyecto Fénix, lote 3B. Compatibilidad confirmada, hola, B27 negativo. Rasgo seleccionado, inmunoresistencia. El otro archivo era un audio. Lo pulsó. Era la voz de Isabel, grabada con ruido de fondo, hablando por teléfono. Sí, el marcador es negativo, tal como se solicitó. Eso reduce drásticamente las probabilidades de desarrollar espondilitis anquilosante, que arruinó a mi hermano. La familia debe continuar, pero limpia. Sin esas debilidades.
El siguiente paso es monitorizar la expresión del gen de la miostatina, pero eso ya en la siguiente fase. Con el siguiente, bueno, ya hablaremos. Lo importante es que el sujeto está aquí y es nuestro. Y la portadora ya no es un problema. Se ocuparán de que desaparezca. Para siempre, si es necesario. El audio terminó. Laia, paralizada, miró la foto. No era solo un bebé. Era un producto. Diseñado. Limpio de una enfermedad familiar. Y hablaban de una siguiente fase. Y de hacer desaparecer a Elena. De repente, la persecución de Carlos cobraba un sentido aterrador. No era solo para proteger el secreto del origen. Era para proteger el secreto de la ingeniería. Y para silenciar a la testigo clave. Para siempre. Laia miró el pendrive en su mano. Ya no era solo una prueba de un contrato ilegal. Era una prueba de algo mucho más oscuro. Y tenía que encontrar a Elena, antes de que ellos lo hicieran. La oficina de Rocío parecía un cuartel de guerra. En la pantalla del portátil, la foto del embrión etiquetado y la transcripción del audio de Isabel se proyectaban como acusaciones mudas. Rocío, pálida, dejó escapar un juramento largo y creativo. Esto ya no es una subrogación irregular. Esto es eugenesia. Selección genética para rasgos específicos. Y ese término, siguiente fase, se estremeció. No quiero ni imaginarlo. Tenemos que ir a la policía. Ya. Con todo. El contrato, las transferencias, este audio, la declaración de Elena. Pero Elena ha desaparecido, recordó Laia, la garganta apretada. Y el audio habla de hacerla desaparecer. Si vamos a la policía y ellos lo saben, la matarán. Tenemos que encontrarla primero. Y tenemos que hacerlo sin que Isabel o Carlos lo sepan. Rocío frotó sus sienes. Damián. Hay que ponerle a buscar el triple. Pagaré lo que sea. Pero antes de que pudieran marcar, el móvil de Laia vibró. Un número desconocido. Una voz, ahogada por los sollozos y el ruido de tráfico. Era Elena. Señora Laia, me encontraron. En el hostal barato. Vine a buscar mis cosas, y él estaba allí. El rubio. Tuve que correr, estoy en una cabina, en Atocha. No sé a dónde ir. Tienen mi pasaporte, mi NIE, todo. Quédate allí. En la estación, en la sala de espera de Renfe, abarrotada. No te muevas. Voy a por ti. Ahora. Colgó y miró a Rocío. Está en Atocha. Carlos la encontró. Oh Isabel. Es una trampa, Laia. Puede que la obliguen a llamarte. ¿Y qué? No puedo dejarla sola. Ella tiene la clave de todo. Y es una víctima. Laia ya se ponía el abrigo. Tú llama a Damián. Dile que vaya a Atocha también, que nos vigile. Y prepara los papeles para la denuncia. Si no he llamado en una hora, preséntala tú. La estación de Atocha era un hervidero. Laia recorrió con la mirada la gran sala de espera, llena de viajeros y mochilas. No vio a Elena. Un sudor frío le cubrió la nuca. Entonces, un tirón suave en la manga. Elena estaba acurrucada en un rincón, entre una máquina expendedora y un kiosco de revistas, envuelta en una bufanda que le tapaba medio rostro. Parecía a punto de desmayarse. Tienes que venir conmigo. A un sitio seguro, dijo Laia, ayudándola a levantarse. No hay sitio seguro. Ellos tienen dinero. Tienen gente. Los ojos de Elena estaban desorbitados. Yo, tengo algo más. Algo que robé. De la clínica, en Belgrado. Cuando me hicieron la última ecografía, la doctora salió de la sala y dejó el ordenador abierto. Había un informe. Lo imprimí. De su bolso de tela, sacó un par de hojas dobladas muchas veces. Es del bebé. De Pablo. Laia desdobló las hojas. Era un informe médico denso, en inglés. Escaneó los párrafos.
Hablaba de análisis genéticos preimplantacionales exhaustivos, de selección positiva para ausencia de marcadores SOLA B27 y de monitorización de expresión génica para rasgo de baja miostatina, resultado dentro de parámetros deseados. Luego, una nota a pie de página. El sujeto presenta, además, un polimorfismo genético heterocigoto para el gen de la fibrosis quística, CFTR. Portador asintomático. Riesgo para descendencia si se aparea con otro portador. Se recomienda informar a los comitentes para planificación reproductiva futura. Laia apenas entendía la jerga, pero las palabras fibrosis quística y portador le helaron la sangre. El bebé, Pablo, no estaba enfermo, pero era portador de un gen defectuoso. Una mancha en el perfecto pedigrí que Isabel quería. Un error en su proyecto de sangre limpia. Era la razón de su ansiedad, de su deseo de silenciar a Elena, no solo por el origen, sino por este defecto inesperado que avergonzaba su obsesión. Un movimiento al otro lado de la sala llamó su atención. No era Carlos. Era Isabel. De pie, inmóvil, con un abrigo de piel caro que parecía fuera de lugar, su mirada era un láser que los atravesaba a través de la multitud. Había una calma terrible en su postura. Sabía que las tenía. Salgamos por el otro lado, susurró Laia, cogiendo a Elena del brazo. Caminaron rápido, escurriéndose entre la gente, hacia la salida que daba a la calle Méndez Álvaro. Al salir a la acera, un coche negro, un Audi, se detuvo bruscamente junto al bordillo. La ventanilla trasera se bajó. Dentro estaba Carlos, al volante, y en el asiento trasero, la fría mirada de Isabel. Sube, Laia, dijo Isabel, con una voz que no admitía réplica. Las dos. Vamos a tener una conversación. De una vez por todas. No tenemos nada de qué hablar, dijo Laia, apretando la mano de Elena, que temblaba como una hoja. Oh, sí lo tenemos. Sube, o llamo a la seguridad privada de la estación y les digo que estas dos mujeres me están acosando y que una de ellas es una inmigrante ilegal con documentación falsa. Veremos a quién creen. La sonrisa de Isabel era un corte de navaja. Sube. O lo pierdes todo. Laia miró a su alrededor. Damián no estaba a la vista. La multitud pasaba de largo, ajena. No tenía opción. Con un nudo en el estómago, asintió. Abrieron la puerta. Ella y Elena se deslizaron en los asientos traseros, junto a Isabel. El coche arrancó, mezclándose con el tráfico. Nadie habló. El interior olía al perfume denso de Isabel y a miedo. Carlos conducía con los nudillos blancos sobre el volante, evitando la mirada de Laia por el retrovisor. Isabel rompió el silencio. Has sido muy terca, Laia. Muy estúpida. Podrías haber tenido una vida cómoda con la pensión de divorcio. En cambio, has elegido cavar tu propia tumba. No he cavado nada. Solo he destapado la vuestra, replicó Laia, intentando que su voz no temblara. Elena, a su lado, se hacía un ovillo. ¿Crees que esos papeles valen algo? Isabel soltó una risa seca. Son tecnicismos. Ciencia. Hicimos lo que cualquier familia con recursos haría para asegurar un heredero sano. Para eliminar la debilidad de nuestra sangre. ¿Sano, portador de fibrosis quística es, sano, para vosotros? Laia sacó el informe arrugado. Un espasmo de rabia pura cruzó el rostro de Isabel. Le arrebató el papel de las manos, lo leyó y, con un gruñido, lo hizo trizas. Una insignificancia. Un detalle sin importancia. Él no está enfermo. Y cuando sea mayor, nos aseguraremos de que se case con alguien sin ese rasgo. La pureza se mantendrá. Estás loca, susurró Laia, sinceramente horrorizada. Estoy decidida, corrigió Isabel. Y tú vas a dejar de interferir. Vas a firmar unos papeles de divorcio sin reclamaciones. Vas a renunciar a cualquier evidencia que creas tener. Y vas a olvidar que esta mujer, señaló a Elena con desprecio, existe. A cambio, ella no será deportada. Se le dará algo de dinero para que se vaya. Y tú podrás seguir con tu vida. ¿Y si me niego? Isabel se inclinó hacia ella, su aliento con olor a café caro. Entonces,
Una denuncia por tráfico de influencias y corrupción caerá sobre tu padre, el gestor. Tengo suficientes contactos para arruinarlo. Y esta zorra, señaló a Elena, sufrirá un terrible accidente. Una sin papeles, sola en Madrid, ¿quién va a preguntar? Y tú, Laia, pasarás a ser la exmujer despechada y desequilibrada que inventa historias de bebés de laboratorio. Nadie te creerá. Perderás a tu familia, tu reputación, y dormirás sabiendo que tienes sangre en las manos. La amenaza flotó en el aire, pesada y vil. Carlos seguía conduciendo en silencio, cómplice con su silencio. Laia miró a Elena, cuyo rostro era una máscara de terror. Miró a Isabel, a la monstruosidad elegante y segura de sí misma. Y de repente, toda la rabia, el dolor y el miedo se condensaron en una fría y clara certeza. No podía ganar su juego. Pero podía volar el tablero. El coche se detuvo en un semáforo, cerca del Parque del Retiro. Era ahora o nunca. Laia miró a Elena a los ojos y, con un movimiento casi imperceptible, señaló la manija de la puerta. Luego, mirando a Isabel directamente, dijo en voz alta y clara: «Tienes razón, Isabel. He sido tonta. No vale la pena». La sorpresa y un atisbo de triunfo iluminaron los ojos de Isabel. Fue el segundo que Laia necesitaba. De un movimiento rápido, Laia bajó el seguro de la puerta, la abrió de golpe y empujó a Elena fuera del coche, a la acera. «Corre, a la comisaría, di todo», gritó. Luego, ella misma salió a la calle, de espaldas al tráfico, y justo antes de cerrar la puerta, le lanzó a Isabel, que estaba recuperándose de la sorpresa, el pendrive negro, que cayó en su regazo. «Ahí tienes tú, siguiente fase, disfrútala». El claxon de un coche sonó furioso. Carlos gritó algo. Isabel, con el rostro desencajado de furia, intentaba abrir su puerta, pero Laia la cerró de un portazo y golpeó con la palma de la mano en la ventanilla de Carlos. «Tu hijo es portador de una enfermedad porque tu familia está podrida por dentro, esa es tu pureza». Y luego, corrió. Corrió entre el tráfico, hacia la acera opuesta, donde Elena, milagrosamente, también corría, agarrada a su bolso. Oyó el portazo del Audi, las voces gritando, pero no miró atrás. Doblaron una esquina, luego otra, metiéndose en el laberinto de calles detrás del Museo del Prado. Finalmente, jadeantes, se refugiaron en el umbral de un portal cerrado. Elena lloraba sin control. Lo siento, lo siento». «No. Ha sido muy valiente», jadeó Laia, apoyándose en la pared. Su móvil vibraba. Era Rocío. «¿Dónde estáis?». Damián os vio salir corriendo, y la denuncia está presentada. Llegué a tiempo antes de tu hora. Policía Nacional. Tienen el contrato, el audio, todo. Han enviado una patrulla a buscaros y a localizar a Isabel y a Carlos. ¿Dónde estáis?». Laia, con lágrimas de alivio y agotamiento corriendo por su rostro, dio su ubicación. Luego, se dejó caer al suelo, al lado de Elena. La batalla no había terminado. Habría juicios, escándalos, un doloroso proceso para determinar el futuro del pequeño Pablo, ahora bajo la custodia protectora de los servicios sociales tras la detención de Sofía como cómplice. Su matrimonio estaba muerto. Su vida, hecha añicos. Pero al mirar a Elena, que empezaba a calmarse, y al pensar en el informe genético que Isabel había hecho trizas pero del que Rocío tenía copia, supo que había ganado algo más importante. Había roto el silencio. Había expuesto la podredumbre. Y había salvado, quizá, a 2 víctimas, a la mujer a la que habían usado y descartado, y al niño inocente que había nacido como un producto, no como un hijo. La justicia llegaría, o no. Pero la verdad, por fin, respiraba al aire libre. Y a veces, en un mundo como el suyo, eso era la única victoria posible.